amor es grande, su amor es perfecto, su amor es puro. Hoy llega el amor del Señor a nuestras vidas. Por eso nos vamos a gozar en este precioso amor que viene del cielo, el amor del Señor. Alabemos juntos.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Muy bien. Bendito sea el Señor. Quiero invitarle a abrir la Biblia en Primera de Pedro. San Pedro escribió 2 cartas, capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo 5. El tema de esta noche es recuperando los grandes valores. Recuperando los grandes valores. Capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Subraye, revestíos de humildad, un valor para recuperar, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Bendito sea el Señor. Las palabras que fueron escritas y acuñadas aquí en la Escritura por inspiración del Espíritu Santo, dadas al apóstol San Pedro, tienen un valor muy significativo para nosotros como iglesia y como sociedad. Vivimos en una sociedad que ha perdido los valores. Absolutamente. Y los valores los han perdido todos los exponentes de los partidos políticos. Y aún a veces esos valores entran en crisis en el cristianismo. Quiere decir que la temática que nos expone Pedro es muy pertinente al tiempo de hoy, como lo fue para su época. Cuando San Pedro escribe estas palabras en una carta, esa carta no fue enviada como otras a un lugar determinado, a una iglesia determinada. Pertenece al grupo de las cartas que se llaman universales. ¿Qué quiere decir? Esa carta era transportada a muchas iglesias, a muchas iglesias. Y él escribe esta carta desde la prisión en Roma, ya para el año 67, después de Cristo. Y era un tiempo muy complicado en el Imperio Romano, porque Nerón, que era el emperador, un hombre ebrio de soberbia, que había perdido los valores, en su locura incendió Roma y culpó a los cristianos. 3 años antes. Y ahí se desató, por lo que él instigó a la gente en contra de los cristianos, una persecución, y miles de ellos murieron. Y esa persecución continuó durante 3 siglos. Ahora, cuando Pedro escribe esto,
a las iglesias, en la salutación inicial de la carta, él dice, hablándoles a los destinatarios, a aquellos que están expatriados. ¿Qué quiere decir? Fuera de su patria, que han perdido su lugar, que han perdido sus bienes, que son perseguidos por su fe, que tal vez miran el futuro con una carga muy grande. Hoy utilizaríamos el término incertidumbre. Ellos vivían otra clase de pandemia. Lo cierto que era una situación grave y Pedro tiene un motivo especial para animarles, para alentarles. Y el punto de partida de esta charla, recuperando los valores, está en este versículo número 5. Para aquella sociedad del primer siglo y para la nuestra, 20 siglos después, la humildad es un valor perdido. Hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo, iglesia. Y Pedro dice a los hermanos que estén sumisos unos a otros. Incluye jóvenes y adultos. Y habla de que necesitamos revestirnos de humildad. Revestirnos de humildad. El término griego que se traduce en castellano revestíos significa envolverse con la humildad. Es como si la humildad fuera una vestidura de la cual hay que envolverse. Tal vez Pedro tuvo una imagen delante de sus ojos que fue el delantal abierto, muy parecido al que las amas de casa, las cocineras suelen utilizar, abierto, y ese delantal tenía como dos pequeños bracitos que se ataba y se utilizaba. Y lo utilizaban los esclavos, que eran los encargados de hacer las comidas, limpieza, etcétera, etcétera. Se envolvían en ese delantal que simbolizaba la humildad. Ese es el término que utiliza Pedro. Pedro podía recordar un episodio impactante con el Señor Jesucristo. Solo habían pasado 34 años. Yo miro para atrás, 34 años, tenía 36. De ese año me puedo acordar muchas cosas vividas. Para Pedro habían pasado 34 años, podía recordar. ¿Qué podía recordar acerca de envolverse en la humildad? Podía recordar la última cena del Señor Jesús, cuando sus discípulos estaban precisamente frente a la cena, a los símbolos, a la comida pascual, y Jesús dice, antes de comenzar la cena, yo he preparado en la palangana el agua, me voy a colocar, me voy a envolver
es la misma palabra de humildad. Me voy a envolver en un delantal, en una toalla, y le voy a lavar los pies. Yo creo que eso no se lo olvidó ninguno de los apóstoles. Y Pedro tampoco, porque Pedro fue el único que objetó a Jesús. Y le dice, no, ¿cómo? Tú que eres el Señor, ¿nos lavarás los pies a nosotros? No, nosotros te tenemos que lavar los pies a ti. Y aquellas palabras de Jesús como respuesta todavía repiqueteaban en la mente de Pedro. Pedro, lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Y yo creo que esas imágenes estaban en Pedro. Y Pedro dice a los hermanos, dice a la iglesia, vestidos de humildad. Pero lo interesante es que la misma palabra significa el delantal de la servidumbre que utilizaban los esclavos, pero a la vez significa vestimenta de honor, en un doble significado. Y esto es extraordinario. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pedro es que cuando la cristiana y el cristiano están envueltos en el delantal de la humildad, en el amor al prójimo y a Dios, Dios toma esa envoltura y la transforma en un vestido de honor, porque le da gloria a Él. Esa es la metáfora. ¡Qué maravilla! Es ese servicio abnegado para Dios y para la iglesia, la que transforma lo sencillo en algo sagrado, lo natural en algo sobrenatural, lo común en algo bello, hermoso. Necesitamos colocarnos el delantal de la humildad. Muchos conflictos se generan en el ámbito de las relaciones interpersonales por ausencia de esta virtud. Y uno mira simplemente un acto dentro de 15 días, que serán estas elecciones de las PASO, uno mira con mucha tristeza la absoluta falta de humildad que se ve en la intolerancia, en la agresión, en la corrupción, en la falta de amor de unos, de otros y de terceros. Se festeja otras cosas, ideología de género y otros principios que contradicen absolutamente a la Escritura, a la palabra de Dios. Pero nadie festeja la humildad. Usted sabe que para los griegos eran en aquel tiempo los de cultura más elevada. El idioma griego en aquel mundo era el más sofisticado. Para los griegos la humildad era debilidad. No era vista como una virtud. Jesús, el Señor, la rescató como la gran
virtud y la aplicó a su propia vida. Dice, aprended de mí que yo soy ¿qué? Humilde y manso de corazón. Y hoy necesitamos recuperar esto, hermanos. Si nuestra sociedad tendría más humildad, no habría esta violencia, esta desigualdad, esta mortandad, esta desesperanza. El trato sería diferente. Revestíos, dice Pedro, ahora hablando a la iglesia, de la humildad. Y aparece un término, ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Hágale un circulito. La Biblia está para ser estudiada, marcada, resaltada. Trabájela la Biblia como si fuera un manual de estudio. ¿Por qué? Este término abre una puerta que es la puerta de las razones. Lo que hace Pedro es explicar por qué debemos vivir con humildad. Y da dos razones maravillosas. Dios resiste a los soberbios. ¡Oh! Es tremendo, ¿no? Dios resiste a los soberbios. La soberbia le baja la cortina a Dios. Le dice a Dios, no nos interesa. Nosotros podemos vivir sin ti. Nosotros somos dioses. Hemos conquistado al espacio, la ciencia. No necesitamos de ti. Los débiles podrán necesitar de ti. Pero nosotros ya tenemos mayoría de edad. Tenemos todos los logros conquistados. Dios resiste a los soberbios. Y hermanos, si descubrimos alguna raíz de soberbia en nosotros, camuflada, escondida, mimetizada, deténgase. Porque usted está en conflicto con Dios. Y esa incipiente actitud genera distancia con los demás. Y no permite que el amor que Dios derramó en nuestro corazón fluya. Y nos volvemos a veces intolerantes. Intolerantes. Pero la segunda razón que da Pedro es que Dios da gracia a los humildes. Es extraordinario Dios. No solo resiste a los soberbios. El dar gracia significa bendice. Coloca su amor y su bondad a favor de ellos. Dios se pone a disposición de los humildes, los escucha, extiende su mano, los ayuda. Gracia significa bondad, regalo. Les hace regalos. Dos buenas razones para no olvidar que la humildad debe reinar en nuestras vidas, en nuestra comunidad de fe, en nuestras familias, y que detrás de una humillación, pasar por alto la ofensa de otros, hay una bendición de Dios. Dios se agrada.
Dios se agrada. Ahora, cuando damos vuelta a la página, ya no habla Pedro de las relaciones humanas en la iglesia o en la sociedad, sino ya está hablando de la relación nuestra personal con Dios. Cambia el foco, cambia el foco. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, inevitablemente esto nos habla de que hay una relación de fe con Dios para que yo me pueda humillar y vivir con esta actitud de forma permanente. A veces nos cuesta humillarnos delante de Dios. Luchamos con Él, porque lo que nos parece que necesitamos no lo obtenemos, porque aquello que le pedimos no encuentra eco, respuesta en Dios, porque perdemos la paciencia, porque nos rebelamos delante de Dios, porque nos enojamos con Dios, porque no le comprendemos su lenguaje, sus perspectivas de la vida y su amor profundo por cada uno de nosotros. Y a veces nos enojamos. Y podemos llegar a tomar actitudes no solo que ofenden a Dios, sino que son nocivas y destructivas para nosotros. Yo no voy a ir a la iglesia hasta que Dios no me conteste. Como si Dios fuera el dueño del supermercado y me tiene que responder a mi pedido en tiempo y forma. Cambiamos los roles y reaccionamos mal. Pero Pedro dice, a pesar de la situación que viven, que es apremiante, no se rebelen en contra de Dios. Porque Dios tiene cuidado de ustedes. Dios no los deja solos. Habrá una recompensa terrenal, pero habrá un premio celestial para ustedes. Humíllense delante de Dios. Y para humillarse delante de Dios no es para verbalizarlo, es para postrarse. Primero el corazón, el alma, y después derramarnos delante de Él. Pienso en Ana, usted se recordará cuando en esa búsqueda y en la espera de un milagro de parte de Dios para fertilizar su vientre, se postra delante de Dios. Derrama su alma en el templo. Se humilló. Y después que derramó su corazón, dice la Escritura, y nunca más Ana estuvo triste. Ahí está el secreto. Ella no sabía lo que iba a suceder. Pero hubo un derramamiento del alma, un quebrantamiento, una humillación, una aceptación implícita de la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios descendió sobre ella e hizo una obra milagrosa. Me hace pensar en otra mujer, en María. María
Marta y Lázaro, los amigos de Jesús. Las 3 veces que se habla de ellos y enfocados en María, a mí me encanta porque María aparece siempre humillada a los pies de Jesús. Y en medio de situaciones adversas como la pérdida de su hermano, postrada. Eso es lo que Pedro dice. Aunque los persigan, aunque pierdan materialmente mucho, aunque vivan con zozobras, póstrense, sean humildes, humíllense delante de Dios. Y utiliza un término que yo recién mencioné en la oración, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? No teman. La mano de Dios es más poderosa que la mano de Nerón. La mano de Dios abrió el Mar Rojo. La mano de Dios guió a Esdras de camino nuevamente a Jerusalén. La mano de Dios guió a Nehemías, que en 52 días hizo lo que no se había podido hacer en 160 años, reconstruir los muros, etc. La mano de Dios. No se desesperen. Humíllense delante de Él, delante de esa mano poderosa, que todo lo puede, que todo lo conoce. ¿Para qué? Fíjese, cuando aparece el término ¿para qué? En la Biblia o en una lectura que usted está haciendo de un libro, siempre el para qué habla de objetivos. Objetivos. Se abre otra puerta, la de los objetivos. Entonces dice, tú te humillas delante de Dios para que el objetivo de Dios se cumpla. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Cuando fuere tiempo, te levante, te exalte. No que tú te exaltas a ti mismo. Es la mano de Dios la que actúa al ver tu corazón enternecido y que busca a Dios. Esa mano poderosa. Tengamos esa actitud humilde y paciente con Dios. Nada escapa a su control. Ninguna pandemia, ninguna necesidad. Dios nos ama. Y su mano poderosa quiere actuar en cada una de nuestras vidas. Días pasados, Martita está aquí. Se hizo una operación en un ojo. Dios actuó maravillosamente. Está acá. Fue el jueves. Y en próximas semanas tendrá que operarse el otro. Porque la mano de Dios le acompañó. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe tu espera. Dios la conoce. Hay una frase que encontré y que quisiera leer, que está muy interesante y que nos hace pensar. El escritor se llama Leighton y dice lo siguiente: que Dios actúa en
tiempo adecuado, nosotros utilizamos una palabra, el tiempo kairos, propicio, adecuado, según Dios. No el tiempo que tú te imaginas o que tú deseas, sino el que Dios ha determinado sabiamente. Diferente. Entonces, cuando Jesús llega al velatorio de Lázaro, ya lo habían sepultado, pero el velatorio duraba muchos días en aquella cultura judía. Para todos, la llegada de Jesús tarde fue una pérdida de tiempo. Fue una pérdida de tiempo. Cuando Él llega, el suceso había transcurrido y aún sus hermanas le hicieron cierta clase de reproches a Jesús. Si tú hubieras estado aquí a tiempo, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaba diciendo? Llegaste tarde. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el momento exacto que era lo mejor para Dios. Lo mejor para ellas y lo mejor para Lázaro. Porque después de 4 días en la sepultura, Él lo levantó y lo resucitó. Ahora bien, cuando Pedro expresa esto, dice, para que Él, Dios, los levante, los exalte cuando fuere tiempo, no tu tiempo, el de Dios. Ese es el mejor tiempo. Y Salomón en Eclesiastés dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y eso es lo que necesitamos entender para luego esperar confiado el tiempo de Dios. Pedro le recordaría a los hermanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Escuchen, todas allí están envueltas, las que son muy dulces y también las que son amargas. Y Dios hace que las dulces y las amargas lleguen a un final de bendición para nosotros. Humillaos para que Él os exalte cuando fuere tiempo, el tiempo que es de Dios. Usted sabe la historia de José, el hijo de Jacob. Sufrió el desprecio de sus hermanos. Durante 13 años, tenía 17. Estaría en el grupo de adolescentes, Ángeles, con ustedes. 17. Cuando lo quisieron matar, lo terminaron vendiendo. Fue encarcelado injustamente. Fue injuriado, calumniado injustamente. 13 años. Un chico de 17. Usted y yo nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? Dios está siempre en el mismo lugar. Dios estaba trabajando en el corazón de José. Pero en todos los episodios dice que Dios prosperaba la mano de José. Todo lo que él hacía era espectacular. Un día Faraón se da cuenta y dice, este es un genio. Y lo coloca como primer ministro debajo de su autoridad. Usted sabe la historia. Pero tuvo que esperar el tiempo de Dios.
Y finalmente, no solo recibió el beneficio de la posición, sino que ésta le permitió salvar a su familia y formar a la nación de Israel. Y finalmente nos deja un legado, José, acerca del perdón. A usted que le cuesta perdonar y que esgrime una cantidad de razones para no perdonar, estudie la vida de José. Y va a descubrir que quien aprende a humillarse delante de Dios y a enfocar su vida en Dios, siempre va a ser exaltado. Caso de José. Y ya José viejo, Génesis capítulo 50, versículo 20, ya viejo, y sus hermanos, pensando que él pudiera tomar venganza de ellos, él dijo, no, en absoluto. Y es lo que le dijo, ustedes pensaron mal acerca de mí. Yo los he perdonado. No tengo nada en contra de ustedes. Los bendigo. Quien aprende a humillarse delante de Dios, también sabe humillarse delante de los demás. Y esa actitud toca los corazones y transforma las vidas, transforma las familias, los hogares, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Créalo con todo el corazón. Esté usted viviendo en medio de las aguas amargas, o esté viviendo en medio de las aguas dulces. Quiero decirle lo siguiente. La antigua historia nos dice que por la fe de un hombre, Moisés, las aguas amargas se volvieron dulces. Búscalo a Dios y espera en la voluntad de Dios. Dios es el único capaz de convertir las aguas amargas en aguas dulces. Pero tal vez tú vives en medio de aguas dulces. Quiero decirte que la vida es como una calecita, tiene diferentes estaciones. Puede ser que en un tiempo vengan las aguas amargas. Pero prepárate para disfrutar tanto de una como de otra, sabiendo que Dios te ama, que Dios es fiel y que aquellos que le amamos con todo el corazón, Dios nos protege, Dios nos ama y hace que tanto las aguas amargas como las dulces concluyan en bendición para nuestra vida. No confiemos en las circunstancias, no confiemos en nuestras emociones. Confiemos en lo que Dios ha prometido en la palabra y confiemos en quién es Él. Fiel, el fiel Salvador de la cruz, que vive para bendecir nuestra vida. Gracias, Jesús. Te esperamos el próximo martes a las 20 horas en nuestra reunión de oración. Los domingos también aquí a las 19 horas tenemos nuestro culto todos los domingos. Te invitamos.
Que el Señor te bendiga.